Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros seminarios semanales. Espero que, por supuesto, me escuchen bien. Así podemos dar inicio a la sesión que tenemos planeada para esta noche. Bueno, el día de hoy estamos a día martes 11 de mayo. Vamos a estar haciendo, como cada martes que nos toca seminario, un análisis del mercado financiero, es un análisis más general, por supuesto, donde vamos a estar viendo noticias, tips y en el caso de que encontremos alguna oportunidad para tomar nuestras posiciones y también, por supuesto, un repaso en el caso de que hayamos dado alguna anteriormente y poder ver el efecto al día de hoy. Este seminario es gratuito y es organizado por New Capital Securities. Recuerden que están siempre invitados a poder participar. Todos los seminarios se graban. Ya les voy a mostrar dónde los pueden encontrar. Aquí tienen el email del área de soporte de New Capital, que es support@newcapital-mediosec.com. Por supuesto, ante cualquier duda, pueden contactarse a este mail que con gusto, por supuesto, les ayudaremos. Bien, me presento, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Tienen allí abajo algunas de mis redes, donde siempre subo los videos, es en este canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading, ahí los pueden buscar, ya se los voy a mostrar en el caso de que no lo conozcan. Ahí están todas las grabaciones de cada seminario que se da. Aquí tienen mi email personal, emijimenez14@gmail.com. Ante cualquier duda que surja, también pueden contactarme por acá. Y mis redes donde subo más que todo información, en el de Facebook subo noticias y aquí, bueno, obviamente imágenes interesantes, todo relacionado, por supuesto, al mercado. Así que síganme por ahí porque van a encontrar información interesante. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro análisis de esta noche. Vamos a comenzar, por supuesto, viendo nuestro boletín diario y viendo el efecto que están teniendo los diferentes hechos que están ocurriendo, las diferentes noticias, en los precios, viendo cómo se refleja. Bien, vamos a empezar entonces con la primera noticia, que es esta, y que dice que las acciones europeas se estaban hundiendo el día de hoy al comenzar la jornada, bien temprano. Porque tuvieron una sesión anterior de Wall Street un poco débil. ¿Y qué es el principal aspecto que está generando entonces estas caídas? Es las preocupaciones sobre la inflación. Recuerden que esto lo habíamos visto en seminarios anteriores. El efecto que tiene la impresión del dinero y el efecto del aumento de la inflación. Entonces, esto ya hay sospechas, hay preocupaciones, que por supuesto es bastante esperable, y eso hunde entonces las acciones y vemos este efecto en los mercados. Para poder ver esto, vamos a hacer un repaso de los índices bursátiles americanos y europeos. Por supuesto, no todos los índices suben o bajan en la misma medida. Podemos encontrar alguno que suba, otro que baje, ¿bien? Pero vamos a ver el sentimiento general. Miren acá, tenemos específicamente el Standard & Poor's 500. Empezamos con Wall Street. Recuerden que Wall Street es Estados Unidos.
Son las bolsas de Estados Unidos. Aquí, ¿qué vemos? Vemos todo este movimiento bien bajista. Lo interesante de aquí es esta vela que pueden ver con esta sombra bien grande, que es un rechazo muy importante y que, si ustedes observan, va en una línea de soporte. Lo que podríamos hacer ahora es ver si realmente ese soporte coincide o no, ¿m? Para ya, como quien dice, irnos anticipando a si esto podría ser un soporte interesante o no. A ver, voy a poner la línea recta. Voy a subir un poco. Y más o menos coincide, ¿sí? No tanto. Es más, no es recta. Pareciera que fuese un poco dinámica. A ver. Ahí sí, ahí me gustó más. Bien. Le vamos a correr. Vamos a quitarle el rayo. Así no molesta tanto. Bien. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá que ya estoy viendo y que quiero hacer una lupa a la zona? ¿Mm? Vean qué pasó con el precio antes de esta caída. Vean que llega acá, hace un pullback, no es un pullback muy limpio, porque el precio constantemente está yendo y viniendo por sobre la línea, pero lo importante es que en la parte más arriba hay una vela tipo clímax. Las velas clímax son las que tienen la sombra larga y el cuerpo pequeño. Esta indica venta. Esta indica compra, que es esta que vemos acá. No quiere decir que sí o sí el precio vaya a subir, pero nos indica que este soporte es fuertemente rechazado. Entonces, aquellos que estaban haciendo seguimiento a estas líneas que hemos dibujado, si vieron este patrón, seguramente podrían haber reaccionado y generar esa entrada. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo simplemente es actualizar el gráfico que venimos siguiendo desde hace tiempo. Hoy lo que le agrego es este soporte que acabo de dibujar, pero todo esto ya estaba dibujado. Es más, si yo achico, ven que no se ve tanto ese rompimiento. Obviamente si uno le hace una lupa muy exagerada, y sí, se van a ver y las velas van a molestar, pero siempre hay que tratar de tener el gráfico pequeño porque esos pips de más, que son muy insignificantes, nos pueden llegar a confundir. Así que yo aconsejo verlo así. Entonces, en este caso, ese rebote desde acá hasta acá, no vamos a medir la sombra porque es muy rápida, son unos 9.820 puntos en el Standard & Poor's, teniendo en cuenta entonces estas estructuras de líneas que habíamos dibujado con anterioridad. ¿Bien? Entonces, eso es bueno para seguir. Vamos a ver el Dow Jones. En este caso, el precio. Y recuerdan esta aquí que parecía un rompimiento, no sé si recuerdan de la semana pasada, si lo vemos así, no se nota. Bien, esa observación quería hacer. Como ven, aquí el precio rompió totalmente esta zona, luego rompió esta, hizo un falso rompimiento, digamos, porque regresó a la zona. Por el momento, obviamente, esos rebotes están lejos de este soporte, así que todavía no son relevantes. En este caso particular del Dow Jones. A ver qué borro ahí. Y por último el Nasdaq. Vean acá, más interesante, como decía la noticia, sobre todo las acciones tecnológicas han sido las más perjudicadas. Y acá vemos ese reflejo. Recordemos que el Nasdaq son las acciones del sector tecnológico representadas en este índice. Vemos un primer tirón y un segundo tirón en ese caso. Lo interesante acá es que hace un pullback primero acá
segundo acá, lo que nos da la posibilidad de la entrada en corto, pero luego rompe. Igual este rompimiento es pequeño, dura poco tiempo, no nos tocaría para nada el stop loss, y luego se daría entonces la caída. ¿Cuál es el tip que les quiero dar acá, desde el punto de vista técnico? Cuando ocurre esto y vemos esta vela verde que cierra de esa forma, a ver, quiero hacer zoom, ampliar la imagen para que se vea con más claridad. Ahí está. Cuando vemos esta vela verde tan grande, y seguro que más de uno se asusta, porque anteriormente teníamos toques bien interesantes y pullbacks. ¿Qué pasa? Apenas vemos una vela roja al lado, ya nos da un poco más de tranquilidad. Pero si ya vemos dos velas verdes, una arriba de la otra, por supuesto, ya el escenario cambia. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí en el caso de que nos asustemos mucho? Quizá algunas personas dejan el stop loss y dejan correr la operación y cuando se dan cuenta van con una ganancia interesante. Quizá otras personas están más arriba del precio, se sienten más presionados y esto les da inseguridad. ¿Qué podemos hacer? Si vemos que después se da una vela roja y aparecen todas estas velitas pequeñas y nos sentimos inseguros, lo que podemos hacer es o irnos con una pérdida muy pequeña, porque obviamente la entrada ha sido a esta altura y estaríamos yéndonos acá, es muy pequeño, o si no, otra opción un poquito más arriesgada, pero dentro de todo conservadora, si la entrada está acá en el corto, lo que vamos a hacer, o lo que se puede hacer también, es poner el take profit al mismo punto de la venta. Ahí está, serían exactamente iguales. ¿Bien? El mismo precio. Entonces, si el precio cae un poco, me va a sacar de la operación y esa operación va a quedar como que no tuvo ni ganancia ni pérdida. Obviamente sí vamos a ver el descuento de la comisión por abrir la operación, pero sería ínfimo eso y nos evitamos la posibilidad de soportar un precio hacia el alza. Y si no, está la última opción, que son las personas que esperan y dejan que el precio corra, son más pacientes o por ahí tienen otro estilo y esperan entonces la caída, que no siempre se da. Pero son opciones, estas que les acabo de mencionar, que a lo mejor los puede hacer sentir un poco más seguros y quitar ese miedo que nos da cuando las operaciones se van en nuestra contra. Entonces ahí tienen un tip interesante. Vamos a continuar entonces con la lectura de estas noticias aquí en el boletín y después vamos a ir viendo más adelante los gráficos de los índices de Europa. ¿Qué es cuál es, otro factor? Que no es solamente Estados Unidos el que está mostrando este avance o esta presión inflacionaria. También China. Y da casualidad que son las dos economías más grandes del mundo que están mostrando signos crecientes de presión inflacionaria. Recuerden que la presión inflacionaria se da por el aumento de los estímulos. Los estímulos se dan para que las personas tengan dinero para comprar, para gastar. Bien, ¿cómo se genera inicialmente? Con la emisión de dinero. Que es lo que les explicaba en el seminario de la semana anterior. En el caso de que alguno no lo haya visto, porque expliqué la parte teórica, digamos, con detalle, tienen aquí mi canal, Emilia Jiménez Trading, se suscriben y está este video, que es el que dimos la semana anterior, donde se habla de los efectos que tienen el alza de impuestos. ¿Sí?
Pero más allá de este tema, explico bien detallado entonces el por qué se daría la inflación o por qué se espera que aumente la inflación. Y obviamente ya empezamos a ver que los inversores a este tema les empieza a dar como una especie de nervios. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si la inflación aumenta mucho y se sale de control, que todavía no ha pasado, obviamente que los bancos centrales van a tener que verse presionados a tomar medidas diferentes. ¿Mm? Esto puede hacer que, en primera instancia, endurezcan la política. ¿Sí? Pero si la política es endurecida de forma abrupta y muy rápida, todo el crecimiento o la recuperación económica que lograron la pueden tirar por la borda. Bien. Imagínense ustedes un ejemplo. Supongamos que hay una crisis, es real, pero vamos a dar este ejemplo tal cual. Vivimos en un país X en el cual hay una tasa de desempleo muy alta, es difícil encontrar trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno nos provee una ayuda temporal donde nos deposita una cierta cantidad de dinero todos los meses para que nosotros podamos con nuestros gastos diarios, con el objetivo de que las personas sigan consumiendo para que la economía siga funcionando. ¿Qué pasa? Las personas empiezan a consumir, 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 más el aumento de la impresión de dinero, que trae entonces como efecto la inflación. El gobierno no puede permitir que la inflación aumente mucho porque es nocivo. Entonces, ¿qué hacen? Como decían acá, endurecen la política. ¿Y qué pueden hacer? Dejarme de dar dinero. ¿Mm? Porque quieren contener el avance del precio. Pero yo todavía no conseguí trabajo. O la empresa que tenía todavía no se pudo reactivar lo suficiente como para generar más empleo. Porque obviamente el proceso que lleva a encontrar un trabajo formal o el proceso que sigue una empresa para poder volver a la normalidad, contratar empleados, capacitarlos y volver a toda esa actividad lleva tiempo. Entonces, eso es lo que podría pasar si este endurecimiento es muy brusco y entonces la recuperación económica estaría un poco más complicada. Hay que seguir muy de cerca esto. ¿Cómo se ve y se empieza a ver la inflación? Más allá de en el IPC, por si alguno no sabe, a ver si acá tengo. Bueno, en este caso hoy no veo que haya IPC. Hay un índice, ¿sí?, que se llama IPC o índice de precio al consumidor, que lo publican de forma trimestral, mensual y anual, que es aquel que refleja la inflación. El objetivo de Estados Unidos siempre ha sido un objetivo más o menos interesante del 2%, pero han dicho que están dispuestos a soportar un poco más. A la inflación y a la subida de inflación la pueden ver desde aquí, ¿sí? Obviamente esto es anual. Pero hay una forma en que ya se está viendo, y es con el aumento de los precios de las materias primas. Si las materias primas empiezan, ¿sí?, si hay un aumento en el precio de las materias primas, entonces va a haber un aumento en el precio de los productos que se fabrican con esas materias primas. Y toda la cadena empieza a ser más cara. ¿Bien? Si mi negocio o mi actividad comercial es, por ejemplo, comidas saludables, y yo me dedico a hacer milanesas de soja, maíz o lo que sea, y veo que la soja aumenta, el precio de mis comidas va a encarecerse. Y así todo empieza a encarecerse. Si la materia prima está más cara, más costosa, entonces todo se vuelve más costoso. Simplemente con ver esto ya nos damos cuenta que hay indicios de inflación
y esos son los que claramente se empiezan a ver ahora. Bien. Acá Alexandra puso, no, yo no sé. No sé a qué te referirás, Alexandra, si me podés explicar, así si tenés alguna duda te la respondo. Igual para todos los presentes, cualquier duda que les vaya surgiendo, tienen disponible un chat en esta aplicación que estamos usando para dar este seminario. Yo los voy leyendo y les voy respondiendo. De esa forma podemos interactuar, pueden sacarse dudas e incluso si tienen una opinión diferente a la que yo esté exponiendo, también es bienvenida. Así podemos ver diferentes puntos de vista y podemos debatir sobre diferentes formas de apreciar el mercado. ¿Sí? Bueno, vamos. Dice acá, cuando hablas de cuál era el índice de inflación. Bárbaro, perfecto. Es el IPC. Si lo podés ver anual, mejor. Si no, se ve trimestral o mensual. ¿Sí? Eso ustedes lo van a encontrar acá en el calendario. El día de hoy particularmente no había, pero lo pueden seguir desde acá. ¿Bien? Y recuerden, a nivel global está como estandarizado. El objetivo es de un 2% al año. Hay países que tienen un 3% o 4% al mes. Imagínense la inflación. Yo vivo en uno de esos países, yo soy de Argentina. Y la inflación es alta, el acceso a las cosas es muy costoso. ¿Pero por qué? Porque acá tienen una política de que están permanentemente imprimiendo y no frenan la máquina de impresión. ¿Mm? Entonces, hay una evidencia que muestra, en este caso, en mi país. Obviamente cada país es un mundo, no solamente eso repercute, también si tiene capacidad de generar empleo o no, si tiene buenas infraestructuras, si invierte en obras públicas, hay muchos factores, pero nos estamos centrando específicamente en esto. Bien, Andrés dice, buenas noches, lo que acaba de decir también afecta a los precios de las criptomonedas. En este caso estamos hablando específicamente de los bienes que se consumen, particularmente aquellos que son generados con materias primas. Con respecto a las criptomonedas, y que después veo que me preguntas de Dogecoin, lo que repercute particularmente acá es la caída del dólar. Y de paso les muestro el gráfico. Cuando un activo como el dólar se vuelve tan barato, se deprecia tanto, ¿qué hacemos? Si yo sé que la moneda de mi país el mes que viene me va a permitir comprar menos cosas, entonces ¿para qué la voy a guardar si no se puede ahorrar en esa moneda? Les voy a dar un claro ejemplo. Bien. Supongamos, el día de hoy, con 10 dólares, vamos a dar un ejemplo cualquiera, me alcanza para 4 botellas de agua, por decir cualquier cosa. Pero si el día de mañana o en un mes estos 10 dólares me alcanzan para 2 o incluso para una sola, yo me estoy dando cuenta que estos mismos 10 dólares están perdiendo valor en comparación con el agua. Es decir, que el agua se está encareciendo con respecto al dólar y el dólar se está debilitando con respecto al agua. Este es un fenómeno claro de inflación. ¿Sí? El producto que quiero adquirir es más costoso y la moneda que tengo cada vez vale menos. Esto se ve reflejado entonces en este gráfico que vemos acá y que, como les he mostrado en otras oportunidades, esta caída es muy pequeña al lado de la caída enorme que se viene dando desde el año pasado. Como esta moneda, y todas en general o la gran mayoría, está cayendo, se está debilitando, las personas están tratando de llevar su dinero a otro lado, porque abrir una cuenta bancaria para depositar dólares o la moneda de mi país, por ejemplo, para ahorrarla, no tiene sentido.
porque el mes que viene, lo poco que gane de interés bancario, me lo come la inflación. Entonces tengo que buscar algún activo que me compense eso. Y es por eso, además de la fase alcista del ciclo del mercado de criptomonedas, que está este auge. Está todo subiendo prácticamente, algunas cosas más que otras, por supuesto, pero es la búsqueda de rendimientos más grandes. Y esto genera un efecto que se hace así, que es un efecto parabólico, porque mientras más personas tienden a ingresar, más personas se sienten tentadas. ¿Mm? Es un fenómeno muy psicológico. Si yo veo que algo está subiendo, 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 subiendo permanentemente, es como que yo creo que no va a dejar de subir nunca, cosa que en algún momento acaba, en todo, no solamente en Dogecoin, en todo. Bien, entonces yo trato, al ver que hay personas que están ganando tanto dinero, que el precio está dando unas subidas tremendas, se genera este efecto. Y si vemos este efecto parabólico, lo podemos encontrar en Dogecoin o en cualquier otro activo, ahora lo vamos a ver. El mercado de criptomonedas está prendido fuego, literalmente. Está muy alcista, pero sobre todo también por el ciclo alcista en el que nos encontramos. Bueno, podemos verlo acá en Binance. A ver, quiero quitar... miren, estas líneas las tengo dibujadas desde hace un montón, ya ni sé desde cuándo. Pero las voy a borrar para no confundir. Miren, desde febrero del 2021. Miren esto. Aquí está el fenómeno parabólico que yo les decía. Se dio acá, acá, acá se dio con mucha fuerza y acá se vuelve a dar. ¿Qué está sucediendo? Esta moneda tiene algo muy, muy particular, que es el hecho de que incrementa mucho en su valor porque es un activo que actualmente está siendo totalmente especulativo. Está siendo apoyado por una de las personalidades más destacadas y admiradas en el mundo empresarial, en el mundo de las inversiones, que es el CEO de Tesla, Elon Musk, que está tuiteando permanentemente muchas cosas que provocan esta subida. El día de hoy creo que publicó una encuesta para saber si las personas querían que él recibiera Dogecoin para pagar sus autos, cosa que es un avance tremendo. Yo creo que todavía el mercado tiene posibilidades de seguir subiendo. Se ve que todavía el ciclo alcista y la alt season todavía está con un tiempo y un margen, pero les quiero hacer una recomendación particular sobre este activo. Este activo, no nos olvidemos que es un meme. Las criptomonedas son proyectos tecnológicos y que tienen que tener un valor para perdurar en el tiempo. En este caso, este no aporta ningún valor de eso, pero sí es muy adoptado lo que le está dando valor en este momento. Si ustedes quieren invertir en activos como este, obviamente no esperen a que el precio se ponga así y compren acá, en un máximo. O sea, no esperen a que el precio esté con esta subida así tan abrupta. Siempre es bueno esperar a que el precio lateralice y caiga un poco. Lateralice y caiga un poco. Y vean aquí, observen. Miren estas velas clímax. Acá, miren estas sombras son grandes. Miren acá, que de paso ahí me dicen un doble piso, exactamente lo es. Si van a comprar algún activo, esperen aunque sea un retroceso. Es lo mejor que yo les puedo recomendar. Este activo a mí no me gusta, les soy sincera, no lo tengo y no creo comprarlo, la verdad. Y por ahí, bueno, uno se pierde una subida, pero a mí particularmente no me gusta invertir en algo que
Para mí no tiene valor. Pero esta es una opinión exclusivamente personal. Hay muchas personas que le gusta, hay muchas personas que lo apoyan y muchas personas que ganan dinero. Por supuesto que las hay. ¿Bien? Pero depende de cada uno en sus gustos. ¿Sí? No a todos nos gustan las criptomonedas, no a todos nos gusta Forex, no a todos nos gustan las acciones, no a todos nos gustan los índices o las materias primas. Son cuestiones de con qué activos nos sintamos cómodos. Con respecto a esto, no solamente es un doble piso, sino que es un nivel tipo flip. Para aquellos que no sepan lo que es un nivel flip o un nivel psicológico, es un nivel de precio en el cual nosotros vemos que ese mismo precio, por ejemplo, fue resistencia y después fue soporte. O que era soporte y después fue resistencia. Es un nivel al que las personas recurren nuevamente. Y qué casualidad que se da un rompimiento y el pullback, que lo hemos mencionado muchísimas veces. Así que no es casualidad que el precio en esta zona haya rebotado. Entonces, cuando ustedes ven esto y ven que el precio empieza a caer, ya tienen que ir trazándose las líneas a las cuales ustedes podrían esperar para hacer una compra. Esta línea era ideal porque teníamos esta resistencia acá y esta acá. Y si el precio sigue cayendo, no solamente en este activo, en todos, ustedes tienen que ir identificando en cuáles otros soportes podría rebotar, si es que quieren posicionarse al alza o en una posición en largo. Van descubriendo los soportes y van viendo entonces en qué puntos ustedes se sienten cómodos para operar. Este activo, la verdad, como vieron, yo lo tenía, miren acá también. Miren la coincidencia, o sea que este rebote acá no es casualidad. Soporte, 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 soporte. Limpísimo. No es casualidad en lo absoluto. Muchos piensan, y es real, obviamente que son activos netamente especulativos, pero ¿por qué ustedes creen que los precios en los cuales se rebota es tan a la medida, con precisión? Porque hay muchos robots, hay muchos bots que operan de forma obviamente automatizada y no abren las operaciones en cualquier lado. Ellos trazan algoritmos matemáticos, un ángulo, por ejemplo, sobre el cual van haciendo sus operaciones. Y en este caso, si ustedes saben reconocerlos, más este de acá, tranquilamente podrían haber llegado a la conclusión de que ahí era un punto de compra. Esto es lo que tienen que ustedes repasar. Detectar niveles, algoritmos que son los mismos que utilizan los inversores institucionales. Acá Andrés pregunta si es un banderín. En este punto sí que lo fue, pero obviamente que ya está, ya lo rompió. Y con esta vela verde te confirmaba el rompimiento y la continuación hacia el alza. Este nivel, quizá, vean cómo coincide acá. Resistencia, resistencia, resistencia. O sea que es un ángulo importante. Y quizá acá arriba también coincida. Y vean, soporte, resistencia, 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 soporte. Acá ya no, porque los ángulos no viven para siempre. ¿Pero no les parece extraño que realmente todo coincida? Todo tiene un porqué. Bien. Y seguramente acá, este pullback también coincide. Acá, todas estas sombras, y ahí. Bien. Las sombras, recuerden que pueden penetrar el nivel tranquilamente. Lo que no debe penetrar el nivel es la vela, el cuerpo de la vela. Porque ahí ya es cuando nos dice que no. Como las sombras son un rechazo, sirven, por más que penetren la línea.
Eso recuérdenlo. Bien. ¿Se entiende hasta acá? No solamente el concepto de Dogecoin, sino que de paso les hago una explicación, un tip, digamos, de lo que son los niveles institucionales, de cómo coinciden, de por qué es bueno identificarlos. Y eso se los va a dar exclusivamente la práctica. Así que los invito a todos, por supuesto, a que puedan descargarse esta aplicación que se llama MetaTrader 4, donde tienen los gráficos para verlos todos los días, para dibujar, trazar líneas y mantenerse en lo que es la práctica de esto, porque les va a ser muy útil. Y este tipo de análisis se aplica a cualquier activo financiero, ¿sí? Obviamente algunos son más leales a las líneas y otros no. Si ustedes descubren que algún activo es medio irracional, a lo mejor es preferible dejarlo un poco de lado e irnos con aquellos que realmente verificamos que las líneas trabajan mejor. Generalmente los activos de más volatilidad son muy fieles. Los que tienen muy poca volatilidad son los que por ahí no lo son tanto. Pero un activo con poca volatilidad, si introducimos una posición fuerte, seguramente lo podemos pumpear al alza. Alexandra pregunta, si mañana los precios del IPC salen altos, por ejemplo, positivos, ¿qué pasaría con el dólar? ¿Subiría? En el caso de que veamos que los precios, por ejemplo, el IPC mañana da un número que es preocupante, eso sería negativo. Más allá de que nos daría o sea, es negativo para la economía, por supuesto. Y seguramente las bolsas se desplomarían. Eso sería lo primero. Pero por otro lado, un momentito. Esta conferencia comenzará a grabarse. Seguramente cuando ustedes vean el video o puede estar partido a la mitad o bueno, va a quedar ese corte ahí en el medio. Pero por supuesto vamos a subirlo. Y respondo la pregunta que me habían hecho con respecto a el tema del dólar y la inflación, ¿qué pasaría? Entonces les decía que el primer efecto, si hay una inflación muy alta, de repente, por ejemplo, sería una caída inmediata en las bolsas. Pero con respecto al dólar, como los inversores son tan especulativos y les gusta adelantarse, seguramente estarían ya sacando conclusiones de que las tasas deberían subirse y posiblemente podría empezar una subida. Quizás no tan estrepitosa, porque ese aumento de inflación está generando o está demostrando un aspecto muy negativo para la economía. Pero sí, los especuladores natos ya estarían tratando de tomar ventaja de alguna forma. Recuerden que este mercado, sobre todo las divisas, es muy especulativo. En general el mercado es muy especulativo en todos sus aspectos y hay muchos que a eso lo toman como una oportunidad de hacer dinero rápido. Son posiciones cortas, muy volátiles generalmente, donde vemos velas que son muy grandes y después tienden a acomodarse. Así que eso podría también ser un efecto, ¿bien? Obviamente, cuando se va a publicar un evento fundamental tan importante y ya se viene especulando un aumento, los efectos suelen ser bastante interesantes, ¿sí? Por eso, cuando se especula al momento de la publicación de una noticia, que por eso la facilitamos al calendario en el boletín, es muy importante estar preparados para un posible movimiento brusco. Y para eso es necesario tener estrategias particulares de manejo de riesgo, que es lo más importante.
¿sí? Eso principalmente. Estar muy atentos siempre con los stop loss, que eso también los va a ayudar. Bien, recuerden que este boletín entonces es gratuito, pueden recibirlo de lunes a viernes en su mail. No solamente tiene las noticias principales, sino también el resumen de los principales, aquí de los principales aspectos de lo que es el calendario, sino que también tiene resumen del mercado de commodities, de acciones, de divisas, y también tiene algunas señales interesantes con precios específicos para que ustedes tomen de referencia. Todos los días se analizan 15 activos en total, entre commodities, divisas, acciones, y también en algunas ocasiones incluimos criptomonedas. Así que es muy interesante. También aquí más abajo tienen los servicios como asesoría y educación financiera que brinda New Capital y algunos de los cursos más interesantes, como el programa del CFA para poder rendir el primer nivel, curso de Bloomberg, de análisis técnico, estrategias de inversión o riesgos financieros. Para que ustedes puedan tener este boletín, van a ingresar a la página oficial newcapitalsecurities.com. Les copio y les pego el link en el diálogo, en el chat. Bien, aquí tienen la página para conocerla. Nos vamos hasta la parte de abajo, donde dice suscripciones. Acá vamos a ver esta que dice reportes diarios. Nos aparece este formulario. Completamos y le damos clic al botón enviar y ya quedamos suscriptos. Y también aquí para que puedan descargar la plataforma MetaTrader 4 a su computadora. Solicitan cuenta demo, completan datos y les llegará un link al mail para que puedan entonces hacer la instalación y tener esta plataforma. Que la voy a abrir de vuelta. Y vamos a ir viendo algunos activos más con respecto a la semana anterior. Quiero terminar y mostrarles las bolsas. A ver qué silencio por acá. Las bolsas europeas, que nos quedó pendiente, las vamos a buscar. Porque este mercado también va muy correlacionado con Wall Street. Obviamente los movimientos no son los mismos, pero vean que, por ejemplo, en el caso del el CAC 40, que es de Francia, también hubo una caída. Y a ver esta línea, si les tiramos a ver si coincide, que esta línea está dibujada desde principios de marzo. Si yo pongo el rayo, miren. Entonces, es bastante fácil detectar las líneas, una vez que obviamente se tiene la técnica, y después podemos ver que aquí hay dos clímax. Eso obviamente nos da un sentimiento muy alcista. No significa que sí o sí vas a subir, pero que hay mucha probabilidad. Y otro tip para que tengan en cuenta. Mientras más obvia se vuelve la línea, más posibilidad hay de que nos salga mal. En este sentido, este rebote acá sería el cuarto. Entonces esta línea ya se está volviendo bastante obvia a la vista. Entonces quizá acá puede hacer que nos engañen y el precio caiga. No quiere decir que vaya a pasar, pero aumentan las probabilidades. Entonces estos ángulos es mejor detectarlos al principio. Cuando tenga dos toques ya se forma con la unión. El tercero sería bastante confiable. Y a partir del cuarto en adelante ya cada vez deberíamos tener un poco más de desconfianza. No siempre pasa, pero aumentan esas probabilidades. Acá vemos que la resistencia coincide, tocó 1, 2, 3 veces, o sea que es un ángulo que está trabajando bastante bien en el caso del CAC 40. Vamos a ver el DAX 30. Aquí, bueno, esta línea va así, porque tiene esa línea, tiene este soporte y tiene este soporte.
En este caso me parece que no va a coincidir. ¿Mm? Pero bueno, es solamente una vela que queda por debajo y es clímax, que es una vela de rechazo. Y la siguiente es verde y después ya va hacia arriba. No es muy prolija, pero como referencia sirve también. Acá tenemos entonces este índice de Alemania, que también evidencia una caída. Vamos a ver el IBEX 35 de España, que en este caso la caída es más tranquila. Y acá vemos que este ángulo directamente no funciona mucho acá. ¿Mm? Entonces, en este caso, por más que terminó subiendo, ¿sí? Pero no es lo más prolijo. Y por último, el FTSE 100, que acá en este caso se dieron los rebotes, pero esta caída ha finalizado mucho más arriba. Quizá este mismo ángulo coincida acá, y vemos que sí, y que es un nivel tipo flip o psicológico. Doble resistencia, soporte, soporte, soporte. Es el mismo ángulo que está funcionando. Entonces también es para considerar. Y como vemos, por supuesto, la caída ha sido bastante brusca en el caso de este índice de Reino Unido. Y como ven, todos tienen las mismas velas. Son dos clímax importantes. ¿Ven? Acá también, por más que están arriba. Pero todos tienen casi las mismas velas. ¿Por qué será eso? Porque están muy correlacionados. Estos índices que les mostré, estos 4, son europeos. Y todos han rechazado un soporte, con fuerza. Entonces, esto evidencia que el día de hoy, por más que cayó el precio, el rechazo que se produjo fue fuerte y se vio reflejado en los 4 índices europeos en este caso. Así que eso es muy interesante para que lo puedan observar. Y cuando ustedes vean que las velas por ahí se vuelven repetitivas en algún momento clave, les puede dar mayor certeza entonces de que algo viene. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos visto estas velas en este momento, en el tercer toque, si todas hubiesen sido parejitas, no quiere decir que tenga que invertir en los 4 índices, porque estaría sobreexponiendo el riesgo. Pero sí significa de que me va a dar más confianza a la entrada. ¿A qué me refiero con sobreexponer el riesgo? Porque supongamos, no es lo mismo que yo haga una sola entrada y arriesgue, por ejemplo, no sé, $100, por decir un ejemplo, a hacer 4 y en cada una a arriesgar los 100, que sería 400. Si yo, en vez de hacer una entrada, hago 4, estoy cuadriplicando mi riesgo o el capital que yo expongo. Si yo decido de una sola vez hacer las 4 entradas, entonces es mejor que haga esas 4, pero que a cada una le ponga 25. Entonces mantengo el mismo riesgo que en esta situación, pero puedo exponerme a más activos. Si ustedes quieren hacer eso, tengan la precaución de manejar el lotaje. Bien. Pero obviamente los índices bursátiles, por más que ustedes le pongan el lotaje mínimo 0.01, la cantidad de capital que arriesgan es grande, porque son activos costosos. ¿Sí? Entonces, a lo mejor estas velas que coinciden les dan mucha confianza y eligen uno. Quizá el que mejor se adapte a sus líneas o a su conocimiento o el que más les genere confianza. Pero que todos los gráficos experimenten eso, es un fenómeno muy interesante porque nos apoya a decir, bueno, va a pasar algo, se viene algo, y todos los inversores están demostrando el mismo comportamiento en todos los activos. ¿Sí? Así que ese es otro tip para tener en consideración. Bueno. ¿Qué más? Vamos a ver un poco el oro, el petróleo, que sufrió un hackeo una de las productoras de Estados Unidos. Tuvo una caída no tan fuerte, pero
se está manteniendo un poco más tranquilo. El petróleo es otra de las materias primas, que si empieza a subir mucho, por supuesto, esto sí va a afectar muchísimo la inflación. El petróleo no es lo mismo que cualquier otro activo, no es para nada lo mismo. Recuerden que la mayoría de las cosas, los productos, deben transportarse desde su fabricante hasta su lugar donde se venden. Y estos transportes utilizan combustible, y los combustibles están basados en el petróleo. Entonces, si aumenta mucho el petróleo, aumenta en consecuencia los cargos de transporte. Y el transporte es totalmente necesario para la distribución de productos. Entonces, eso va directo a un aumento de precio. Un aumento en el combustible es sinónimo de inflación. Total. Vigilemos el petróleo, porque quizá no nos haga falta ver un IPC elevado. Con ver un petróleo elevado ya estamos viendo todo. Así que eso ténganlo muy en cuenta. Santiago consulta qué sucedió con el tema del hackeo. Y en este caso, el día de hoy, todo es a través de lo que es el Internet. Este hackeo lo que generó es como un freno en la producción, que ya se reactivó. No duró mucho, pero sí muestra vulnerabilidades en cuestiones de seguridad. Lo que dicen, en realidad, los expertos, que también fue publicado, a ver que lo abro de vuelta, acá estaba, en el boletín de ayer y en el boletín de hoy, es que sostienen que puede ser que esto traiga más consecuencias, porque obviamente al frenarse la producción de petróleo, que como les digo, es un activo totalmente importante, puede ser que genere efectos de no poder proveer en tiempo y forma a los que demandan. Pero bueno, no quiere decir que a largo plazo lo tengas, puede ser un efecto más inmediato, ¿sí? Pero lo importante es que ya se solucionó. Así como en su momento fue ese barco que quedó encallado en el canal de Suez, que también generó un miedo tremendo, porque por ahí pasan la mayor cantidad de productos, y que quede varado por tantos días, y obviamente genera un problema, pero ya se solucionó. Entonces sí quedan efectos, pero en el largo plazo es difícil que se mantengan. Lo que hay que observar particularmente con el petróleo es estar atentos a la subida de precio, y que si sube mucho ya nos estaría indicando algo muy importante con la inflación. Lo decimos ahora, quizás en unos meses o en un año o un poco más, el tiempo la verdad que no es algo que podamos adivinar, pero ya nos podemos ir adelantando a los hechos, ¿sí? A ver el efecto. Y obviamente a irnos adelantando al sentimiento del mercado, al sentimiento de los inversores, que nos pueden ayudar a determinar hacia dónde podemos movernos para sentirnos más tranquilos con nuestros movimientos. Y por último, les quiero mostrar el oro, que este activo lo veníamos siguiendo también. Lo último que dibujamos en este caso fue esta consolidación de color amarillo, que dijimos que si el precio rompía se iba hacia el alza. El tema es que este rompimiento fue con una fuerza tremenda. Esta vela cerró por acá. No hubo retesteo, o sea que la única forma de comprar en este caso fue con la opción de comprar al cierre de la vela. Sí generó una buena posición, pero comprar a este punto ya es muy riesgoso, y son pocas las personas que se animan a hacerlo. No quiere decir que esté mal, sino que es más arriesgado. Pero está bien, es otra forma, ¿sí? Pero bueno, no todos se adaptan a las estrategias riesgosas, y no a todos les gustan las estrategias conservadoras. Eso es totalmente personal. Cada uno elige la forma de operar, de acuerdo a su personalidad, a su tiempo disponible,
y a su nivel de aceptación de riesgo. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna última pregunta para hacerme? Antes de finalizar. Por supuesto, espero que haya quedado todo claro. Recuerden que ante cualquier duda tienen el email de New Capital, el de soporte, o el mío, mis redes, y se pueden contactar por cualquiera de ellas. ¿Bien? Bueno, como no hay ninguna pregunta, entonces vamos a finalizar el seminario de esta noche. Los espero a todos el día de mañana. Recuerden, 10:30 horario de Perú, obviamente de la mañana, para tener nuestro seminario, nuestra sesión de análisis en vivo junto con Orlando, donde vemos el aspecto técnico y el fundamental. ¿Bien? Muchas gracias por acompañarme esta noche y los veo a todos mañana. Hasta la próxima.